Y aquí estamos otro martes más en nuestro consultorio médico con Quirón Salud en Guipúzcoa. Hoy está con nosotros la doctora María Lorente, que es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y especialista en Medicina China. En este caso hablamos, como siempre, de la Policlínica de Guipúzcoa para hablar sobre los tratamientos complementarios que realizan su consulta, como la acupuntura o la electroestimulación, para tratar ciertas patologías. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos a vosotros por el interés que mostráis. Háblanos un poco o háblenos de esta medicina integrativa. ¿De qué trata? La palabra esta integrativa no es una medicina diferente, sino es unir la medicina tradicional que hemos estudiado en las facultades con otros tipos de medicina. En este caso es con la medicina tradicional china. Pero el objetivo es curar al paciente, entonces sí que mejore su salud. Entonces, algunas patologías y enfermedades que nuestra medicina pues no resuelve al 100% o satisfactoriamente, y hablo de la migraña, del dolor lumbar, del insomnio, del vértigo. Entonces, de los efectos de la quimioterapia, pues nuestra medicina en algunos casos, los fármacos que tenemos no son suficientes para mejorar totalmente, y esta medicina pues lo que hace es ayudar en ese proceso. Cuéntenos un poquito en qué consiste, por ejemplo, la acupuntura. Pues la acupuntura, yo creo que esto se conoce no muy bien porque normalmente tiene mala prensa porque en España no está regulada y puede hacerlo aunque no seas médico, pero la acupuntura quiere decir punturas nervios periféricos. Son terminaciones nerviosas que se punturan con una agujita muy fina y que esta agujita muy fina manda información a la médula espinal y ya entramos dentro del sistema nervioso central, que por eso la acupuntura, o sea, la estimulación de estos nervios es tan precisa y tiene un efecto tan importante porque actúa en el sistema nervioso central. Y ahora hablamos, por ejemplo, de la electroestimulación. Cuéntenos. Una palabra, una vez que hemos buscado esas terminaciones nerviosas y hemos puesto esta agujita, se puede aplicar diferentes cosas. Y una cosa que un instrumento que se utiliza mucho es estimular esos nervios siempre con la misma frecuencia y con la misma intensidad. Por ejemplo, para el dolor crónico, pues se ha visto que esa intensidad tiene que ser muy bajita, de 2 hercios. Si es un dolor agudo de un esguince, por ejemplo, pues es muy alta, casi 100. Entonces, el aparato eléctrico te permite que la estimulación del nervio, el nervio haga lo que nosotros lo decimos según la patología que tiene. Y mucha O gente sea que lo que sí, hace es potenciar el efecto de la acupuntura manual. seguro que algunos oyentes están pensando, ¿esta técnica va a doler? ¿Tendrá algún efecto secundario? No, doler no. Sé que tienen muy mala prensa las agujas desde que somos pequeños, ¿no? Pero realmente el material es muy delgado, luego importa mucho la experiencia y realmente pues si llevo casi 20 años haciendo consulta, pues los pacientes no se quejan y vuelven, con lo cual es una buena experiencia, y efectos secundarios pues un poquito al atravesar la piel te puede molestar, y cuando sacas la aguja, si has cogido un pequeñito capilar, pues puede salir una gotita de sangre y se te hace un pequeño hematoma. Es lo más importante que puede pasar. ¿Y para O sea que es qué? poquita Sí, cosa. poca cosa, la verdad es que no podemos quejarnos. ¿Para qué patologías, doctora, son beneficiosas? Pues mira, la Organización Mundial de la Salud y las publicaciones médicas más serias, sobre todo americanas, que sí que quiero destacar que antes se publicaba mucho en China y estaba un poco denostada porque publican en chino y aquí no llegaban los resultados, pero los americanos, los hospitales más punteros, en Nueva York, la Harvard, las universidades mejores, Stanford, pues han empezado a publicar su eficacia y han hecho como una clasificación, ¿no? Lo más importante es para el dolor, todo tipo de dolor, sobre todo el dolor agudo, el dolor crónico y estos cuadros de dolor inespecíficos, ¿no? Para la patología de la mujer, sobre todo el dolor de la regla, la dismenorrea, y hay mucho trabajo hace muy pocos años que acompañan a los efectos de la quimio y de la radioterapia.
¿vale? Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, la quimioterapia da que se duerman las manos y los pies, que se llama neuropatía periférica. En nuestra medicina hemos probado con varios medicamentos y no hemos encontrado nada que mejore. Y con la electroestimulación se mejora muchísimo esto el sistema inmunológico. Y como su nombre indica, la medicina complementaria integrativa pues acompaña al tratamiento tradicional. Es así, ¿no? Es así, es así. Primero como médico que soy y pensando que la persona no va a ingerir nada, no hay ninguna interacción con ningún medicamento. Se considera una parte de la medicina física, con lo cual lo bueno es que se puede compatibilizar y de hecho es interesante pues que los médicos entre ellos pues vean la limitación y hablen con los especialistas, que es lo que suelo hacer yo, y que el paciente esté tranquilo y haga un tratamiento completo sabiendo que su médico de referencia pues lo sabe y está trabajando en el mismo sentido de mejorar eso. Vamos a hablar ahora de los pacientes, de qué pacientes llegan a su consulta y cómo acceden a esa información de poder llegar a su consulta. Bueno, esto es lo que, y te agradezco que en este caso, por eso digo que te agradezco el interés que has tenido, porque normalmente los pacientes que buscan algo son los que tienen un problema y no se ha solucionado. Claro. O sea, han acudido a su médico de atención primaria, han acudido igual a su especialista y queda pues alguna parte, o les queda dolor o les queda pues una parte de molestia. Entonces, normalmente vienen estos pacientes porque lo han leído, porque algunos médicos lo recomiendan o se lo recomienda pues su amigo, su vecino. El boca a oído funciona muy bien. Luego también acuden pacientes que han empezado a tomar medicamentos y no pueden tomarlos porque, por ejemplo, les sube la tensión, o personas que están tomando antiagregantes y no pueden tomar otra cosa porque hay interacción entre los medicamentos. Entonces eso es importante. Y aquí en San Sebastián hay muchos franceses que nunca han tomado medicamentos porque ellos tienen la suerte de que en su consultorio pueden elegir un médico convencional o un médico acupuntor dentro de la Seguridad Social. Entonces ellos no quieren tomar medicamentos o no han tomado nunca y quieren buscar antes una opción que no ingiera fármacos. Con lo cual, entonces ahora en este caso policlínica sí que es una opción. Normalmente yo esto lo llevo ejerciendo en la unidad del dolor de Tendon en Barcelona pues hace como 15 años y ellos quieren ofrecer pues un servicio más. ¿Y cómo es el proceso desde que un paciente llega a su consulta? Pues lo importante es que traiga las pruebas médicas que tiene, se le hace una historia clínica, una historia tradicional, donde se pregunta pues desde pues como una medicina convencional, cómo ha surgido el problema, qué ha hecho para mejorarlo. Entonces se hace pues una descripción, él me hace una descripción de los síntomas e intentamos hacer una exploración y un diagnóstico. Y una vez que se llega a este diagnóstico, pues eligen un algoritmo o una serie de puntos para estimular y en la misma visita ya se hace este procedimiento. Esto es una manera, que sería lo que me has preguntado, que es la acupuntura. Sí. Si es un dolor lumbar que hace mucho tiempo, pues entonces se le pone ya directamente la electroestimulación o, por ejemplo, una parálisis facial o una migraña. Y si es una cosa muscular, pues también se puede aplicar calor y ventosas para mover esos músculos profundos con los superficiales. O sea que la medicina china en este aspecto es bastante amplia en lo que se puede aplicar de forma manual. ¿Y qué cantidad de sesiones son necesarias y cada cuánto tiempo? Normalmente esto, al decir en general, sin conocer la historia del paciente es difícil, pero en general lo que es muy agudo, un esguince de tobillo, una cosa muy aguda que te ha empezado un proceso hace poco, pues se cura con 2-3 veces. Una cosa que es muy crónica, pues igual necesitamos más sesiones para valorarlo, pero siempre entre una y otra sesión intento hablar con el paciente y él pues o directamente ya me dice, bueno, pues estoy fenomenal y ya no hace falta que vuelva. Pero también es importante decir que hay unos pequeños cambios en el estilo de vida que también trabajamos y esto es lo que hace que un paciente pueda mejorar mucho y más rápido. Y sobre todo, ¿cada cuánto tiempo? Pues se intenta que sea cada 15-20 días para que el paciente en medio de esto, como dice el cuerpo, parece que necesitamos entre 20 días, 21, para cambiar algo nuestros hábitos, el cuerpo, los ciclos biológicos, ¿no? Pues
con ese tiempo es correcto. Y creo que no hay un límite, ¿no?, de sesiones. No, pero lo que intento es que cuanto antes mejore el paciente, porque antes mejora su enfermedad. Y el objetivo de cada sesión pues es lograr que el paciente se vaya mejor, ¿no? Y que recupere pues su versión de salud mejor. Y hacer estos pequeñitos cambios, que es lo que a veces más cuesta, del estilo de vida, con la comida y el deporte, que vayamos todo a una. Claro que sí. Y la última, ¿presenta la acupuntura beneficios a largo plazo? Muchos, porque cuando el sistema nervioso produce un cambio, ese cambio ya no es reversible, quiero decir que se queda en ti. Al estimular un nervio y el cerebro y el sistema nervioso producen unas moléculas que se llaman neurotransmisores, pues esos neurotransmisores, ese pequeñito cambio que se produce es muy importante para el cuerpo y es bastante permanente, lo cual quiere decir que a veces pues es bueno recordar esto, ¿no? Pero es interesante saber que son cambios en el sistema nervioso si se hace bien y, por ejemplo, en casos de ansiedad, de estrés, pues los pacientes quedan produce bastante cambio y ellos lo notan mucho. Y si tienen que volver a la consulta, vuelven por otra cosa. Una persona puede volver tener una lumbalgia, mejorarse muchísimo y vuelve pues porque le duele el hombro. O sea que también la idea de que la acupuntura y las sesiones son interminables, pues no es muy cierta, ¿no? ¿Y por qué? Porque realmente, pues como nuestra medicina, hay que curarlo. Y si hay un impedimento de esa mejoría, pues hay que buscar otro profesional de acuerdo con nosotros para conseguir el objetivo del paciente de que mejore. Pues muchas gracias, doctora María Lorente, por esta información. Estaremos atentos a la evolución de esta medicina integrada. Hasta la próxima semana y feliz semana, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Íñigo. Adiós.